Vamos a conocer la historia de un futbolista. Se llama Roberto Ábalos, es del Palestino. Se acaba de publicar este libro que se llama Luchando por un sueño, donde está la historia de su vida. ¿Por qué? Porque él ha tenido una historia bien interesante y que quiere compartir, porque tal vez puede inspirar a otras personas. Y cuando él empieza a contar, él dice así: uno atesora ciertos recuerdos de la infancia, aquellos que nos acompañan para siempre. A veces se trata de acontecimientos concretos, únicos, de una alegría o de una tristeza, en fin, y así empieza esto. ¿Cómo estás, Roberto Ábalos? ¿Bien? Sí, muy bien, muchas gracias por invitarme. A ver, ¿cuáles son esos recuerdos de infancia, el que más así, el primero que se te viene, el que más atesoras? Que fui un niño común y corriente que solo quería jugar, que era un niño, como te digo, común y corriente, que solo quería jugar fútbol, que siempre fue fanático del fútbol y que le interesaba solo jugar en el colegio, en la calle. Pero hay algo, por ejemplo, que tú dices, esto que no se te olvida el sonido de cómo sonaba la pelota cuando la Cuando le pateaba. pegas, A ver, claro. ¿cómo es eso? No, son cosas que se fueron dando, y que trataba de decir cosas y no sé, como te digo, solo quería jugar al principio. Ya. Estudiaste en el Colegio Villa La Cultura, F 544, una escuela pública y mixta que quedaba a 4 casas de mi hogar, dices tú. ¿Esto dónde era? Esto era en la comuna de San Ramón, en el Claro. paradero 29 de Santa Rosa. ¿Y estudiaste hasta? Ahí estudié hasta octavo básico, ¿Ya? y después me fui al Liceo Municipal Purcuyén, que eso queda en el 23 de Gran Avenida, y ahí terminé mi cuarto medio. Acá está la foto, entonces dice, selección de San Ramón. Sí, bueno, la selección de San Ramón fue la que me llevó después a llegar a Palestino. Claro. De ahí, de la selección de San Ramón, estaba en esa selección la entrenaba Julio Suazo, y él me empezó a invitar a Palestino, y así se fue dando mi incorporación al club. Bueno, efectivamente, dice, hablar de un primer debut es una redundancia, se debuta una sola vez, la primera. Claro, pero no es en mi caso como me lo demostraría la vida, dice Roberto, porque en el 97, con 17 años cumplido, ya empezó a sonar tu carrera, porque ahí donde dice jugaba la selección de San Ramón y te empiezan a invitar a Palestino. Y ahí claro, empieza... o sea, se habla de mi primer debut. Obviamente uno debuta una pura vez en la vida, pero bueno, con mi historia de vida se puede Claro. ver, o en el libro ahí está bien detallado, Sí. que después tengo un segundo debut. Porque 2 comienzos. ¿Por qué? Porque hubo un paréntesis en esta vida y en esta carrera como futbolista, ¿no es cierto? Tú empiezas a jugar, en fin, y después te pasa algo que te lleva una experiencia que termina en la cárcel. ¿Qué pasó? Creo que, bueno, tomé la peor decisión de mi vida, haber aceptado cosas que no correspondían, que yo hasta el día de hoy lo digo. Yo, Roberto Ábalos, fui el único responsable de haberme equivocado, de haber aceptado cosas que no me correspondían como joven y como deportista, que me llevaron a la cárcel y pasar el peor momento de mi vida. ¿Pero qué es lo que aceptaste? ¿Drogas? Sí, droga. En ese momento se decía, que en la prensa se dijeron muchas cosas, que hoy día, por todo esto del libro, tengo un micrófono y poder desmentirlo. O sea, se decían que yo vendía droga, que la droga estaba en mi auto, que mis papás vendían droga, y ni una de esas cosas era verdad. Yo lo que sí hice, el delito que cometí yo, fue haber hecho un contacto para que unas personas compraran droga. Esto no quiere decir de que eso yo lo estoy minimizando. Yo sé que eso es penado por la ley y no corresponde y todo, pero las cosas se tienen que decir por su nombre, y hoy día tengo como se dice, el micrófono para poder decirlo. Yo hice un contacto para que unas personas compraran droga. La droga no estaba en mi auto, mis papás nunca han vendido droga, mis papás son unas personas humildes que se han sacrificado mucho, y todo lo que tienen es gracias al esfuerzo de mis papás. Ahora tú dices, para seguir hundiéndome, para seguir embarrándola, para seguir en el error, una vez que fui detenido durante toda la etapa inicial de la investigación, seguí diciendo que no conocía a ninguno de los imputados, que no sabía nada. Claro, tú negabas.
Claro, yo pensaba que de esa manera me podía salvar, como se dice. Yo, como dice ahí, para seguir embarrándola más, decía, no, yo no los conozco, no conozco a nadie de estas personas, no, no quise reconocer mi error en ese momento, que yo me imaginaba que de esa manera me podía salvar, pero no, me equivoqué. Si iba a ser condenado, a lo mejor tenía que ser condenado o castigado por lo que yo había hecho, que como te digo, Claro. yo no quiero minimizar mi error. Pero si era por eso, tenía que haber contado a lo mejor la verdad, pero no, bueno, no lo hice. Estamos conversando con Roberto Ábalos, futbolista de Palestino, a propósito de este libro que cuenta su historia de vida, se llama Luchando por un sueño. Qué bonita la portada, ¿eh? Bonita la portada, Muy sí. linda, sí. Bueno, a propósito de ese momento, bueno, tú dices, los llevan presos y nunca llega la policía, los detienen. Tú nunca sabes si alguien, no entiendes cómo, si tenías un sapo adentro, como se dice, ¿no? Entre tu círculo cercano, el asunto es que terminas en la comisaría. Y después a la cárcel, 16 días, incomunicado. Sí, bueno, después que nos detuvieron, nos llevaron a la cárcel, pasamos a juzgado, y como te decía recién, yo seguí en mí que yo no conocía a nadie, y ahí nos mandaron incomunicados 5 días, en una celda chica, sin nada. Esto era en la comisaría. No, no, esto Ya en la ya cárcel. era en la cárcel. ¿Cuál? En la cárcel de De San Miguel. En la ¿cierto? cárcel, Tristemente célebre cárcel de San Miguel, recordemos el incendio. incendio, Sí, claro. todas las personas que Después murieron. volví, me llevaron de nuevo al juzgado y como yo seguía en que no conocía a nadie, 5 días más de vuelta incomunicado hasta que después nos sometieron a proceso a las 5 personas que íbamos por tráfico de droga y ahí ya quedamos en la cárcel. Ahora, tú hiciste el contacto para que una persona le vendiera a otra, pero ¿tú consumías también? No, no, yo ¿Y nunca he qué consumido. droga era? ¿De qué hablamos? Era de cocaína, claro. Ujú. ¿Y solo por hacer el contacto todo esto? Sí. ¿Y nunca se pudo demostrar eso? No, porque como te digo, yo siempre dije eso, no, que yo no conocía a nadie, que yo no conocía a nadie, que yo no conocía a nadie, y después una de estas 5 personas, que era con la persona que yo conocía, fue y contó realmente, fue como el que sapió, como se Sí. dice, todo lo que realmente sucedió, que yo sí estaba metido y que yo había hecho un contacto para que estas personas compraran drogas, o sea, esta persona fue y contó todo. Sí, pero a lo que si él cuenta todo, ¿qué dice ya? Ok, ¿sabe qué, señor Roberto Ábalos? Usted estuvo negando, acá está la prueba de que usted sí participó, usted fue un contacto, pero por el solo hecho de ser un contacto, ¿a cuánto fuiste condenado? Fui condenado en primera instancia a 4 años. A 4 años, después en el cierre de todo esto, que eso fue ya en la Corte de Apelaciones, a estas 2 personas que después se sumó una más, la ayudaron por haber esclarecido el proceso y de 4 años que habían sido condenados se los bajaron a 3-1 y a mí de 4 años me subieron a 5 años. O sea, después en segunda instancia a mí de 4 años me subieron a 5 años. Y fue algo muy, muy, muy especial porque siendo condenado por tráfico, me condenaron a 4 años y por tener una conducta calificada, una muy buena conducta, pero muy calificada. Que no pasa muy común, a todos le dicen, no, y tiene irreprochable conducta, pero a mí yo tenía una irreprochable conducta anterior muy calificada, porque el juez también se dio cuenta que yo era deportista, como le digo, el juez nunca me dijo a mí, Roberto, tú estás negando esto, pero estas personas ayudaron porque eso es secreto. Después, al último yo me enteré, Pero ¿por qué entonces te dan más? Eso fue después, eso es lo que yo me pregunto, lo que yo he conversado con mis papás, con las personas de ahí después de la cárcel, que a lo mejor quisieron también dar ser como ejemplares conmigo, ya nunca más hay que equivocarse de esa manera, pero claro, de 4 años después me subieron a mí a 5 años. Bueno, experiencia durísima y en la cárcel tú cuentas, llegas a la celda, lo que significaban las visitas de tu papá, cuando una vez el papá va y le dice, ¿sabes qué? Tu mamá se queda a veces en la puerta para estar más cerca tuyo. No, eso fue, mi papá le contaba a mi mamá Sí. de que él todos los días pasaba cerca de la cárcel para sentirse Claro, que estaba cerca eso, mío. ya. Y eso después yo lo pude corroborar a los
meses después que yo ya empecé a optar a beneficios y empecé a salir, y yo trabajaba en la parte de afuera de la cárcel. Eso es ya a los 40 meses más o menos aproximado. Y yo me pude dar cuenta que efectivamente mi papá pasaba todos los días para su trabajo y pasaba cerca de ahí. Él no se detenía, él solo pasaba y miraba, y bueno, y ahí yo me pude, como te digo, pude corroborar que él pasaba todos los días cerca de la cárcel. Roberto, ¿cómo podrías resumir esa experiencia, la primera parte, la primera etapa de la cárcel, lo difícil que es estar? A veces mucha gente dice, aparte de estar preso, que les peguen, no se toma conciencia que ya el hecho de estar preso es el mayor castigo, ¿no? Es que yo siempre lo dije, mucha gente me escuchaban, otras personas no me escuchaban en la cárcel. Yo decía, uno se equivocó y uno está condenado a la cantidad de tiempo que el juez, que el tribunal, que la corte estime conveniente, 2, 3, 4, 5 años en este caso, pero en ninguna parte sale también que te tienen que tratar mal, que de repente tienen que haber abuso, que aparte tienen que tratar mal a tu familia. Lo dije un par de veces también en otras notas, de que uno se equivoca, y yo personalmente sé que me equivoqué y yo estaba pagando mi error, pero no por eso muchas veces mi familia llegó un poco amargada, porque afuera, no quiero decir todos, porque tampoco puedo decir todo, hay funcionarios que cumplen muy bien su rol, se ponen el traje de gendarmería y lo cumplen al pie de la letra, pero con respeto, y otros no. Otros creen que pues se ponen un traje, pueden tratar mal a la gente, y resulta que eso no pasó tan solo conmigo, pasa, hasta el día de hoy pasa. Así es, desgraciadamente. Y Roberto, ¿pero a ti te pasó que te pegaran, que te insultaran, malos tratos y todo eso? Sí, yo en el libro lo cuento, bueno, los primeros 9 meses para mí fueron terribles, porque estuve encerrado en un espacio que en realidad del tema de los metros no me manejo mucho, pero fue un espacio súper chico, en donde igual me entrené porque tenía un propósito de volver a jugar al fútbol, pero salía 2 veces a la semana. De esa parte no teníamos patio, y salía el día lunes y el día viernes que me tocaba visita. Después que pasó ese periodo, como yo traté de ayudarme con el tema del fútbol, empecé a incentivar a la gente, a hacer campeonato y todo, y ya tuve acceso a una cancha, empecé a organizar partidos, jugábamos con los funcionarios, y una vez jugando con un funcionario, jugando con los funcionarios, un funcionario me pegó un charchazo, un charchazo en la cabeza. Porque tú le habías pegado, pero sin querer, no, jugando, no le había pegado, fue un roce de fútbol. Y él se enojó y le pegó un charchazo. ¿Y qué dijiste tú? Yo no dije nada, se metió un amigo mío que era una persona a defenderme, pero no a defenderme así como a pegarle al funcionario. Le dijo que él tenía que aprender de los que eran mejor que él. Y él era un uruguayo que se llamaba Julio Beiro, que yo viví con él todo este tiempo que yo estuve privado de libertad, viví con él, compartí muchas fechas con él, que también le agradezco a don Julio, que él estuvo el otro día presente en el lanzamiento de mi libro, y él fue el que se metió, para no desviarme, para que no se me vaya también el tema del maltrato. Trabajé, después empecé a trabajar con la gente, con los profesionales del área técnica, gente que eran psicólogos, asistentes, yo tenía que limpiar, me mandaban a buscar gente profesionales que me trataron súper bien ellos, Pero al principio fue difícil. Al principio fue difícil. De hecho, te decías a algunos gendarmes, parece que no le caías mal. Claro, es que habían algunos que, como digo, habían algunos que no le interesaba el deporte. Pero cuando le pegan a los presos, ¿qué le hacen? ¿De qué manera? Bueno, los castigan, sí. ¿Físicamente? Sí, físicamente. ¿Con qué? ¿Con las manos? Con lo que sea. Con lo que sea. O sea, hay cosas terribles, por eso hay cosas terribles que suceden en la cárcel que el mundo no lo sabe. Que yo no quise tampoco meterme mucho en ese tema, quise contar las cosas más o menos que a mí me pasaron. Pero tuviste muchas cosas. Conmigo había un funcionario que era mayor que mi amigo, o sea, yo que después tuve un amigo yo que era gendarme, que se llamaba Freddy Herrera, que hasta el día de hoy yo mantengo una excelente relación y que somos amigos. Había una persona que mandaba más que él, y esa persona a donde yo estaba me echaba. Y una vez me quería mandar castigado, me iba a mandar castigado 10 días porque dijo que yo no lo había saludado. Y me dijo, Ávalo, te voy a mandar castigado. Y yo le dije, pero pues, si yo no he hecho nada, yo solo ando trabajando, ando haciendo gimnasia, ese es mi mundo, ¿por qué me va a mandar castigado? Porque no me saludaste. Y mira para la pared, y me tuvo 1 hora mirando para la pared, porque él dijo eso. Y eso era, ¿por qué? Porque eso era abuso de poder. Esa misma persona una vez se echó a perder la máquina de pasar brillo, y dijo, hay que pasar brillo acá,
ya, vaya a pasar brillo con una frazada y tenéis que echar a 2 personas arriba y con eso vaya a pasar brillo. Y yo le dije que no, que yo eso no lo iba a hacer porque eso ya eso no está, eso está fuera, no sé, yo no podía entender que eso. pusieras 2 personas arriba de la frazada y que esa frazada la movieras para echar brillo. Y yo le dije que no, y me dijo, te voy a mandar castigado, nuevamente la misma persona. Y yo le dije, yo eso no lo voy a hacer. Si quiere, mándeme castigado, pero yo no, eso no lo voy a hacer porque eso ya es abuso de poder. Eso ya no podía entender en mi cabeza cómo alguien podía querer abusar de alguien de esa manera. ¿Y cómo fue la relación con los otros detenidos? Tuve problemas como cualquier... Porque el ambiente en las cárceles no es fácil. No es fácil. Son personas que están no solamente privadas de libertad, sino que hay problemas a veces emocionales, psicológicos, de violencia, que vienen con una carga emocional. Pero en verdad, en todo este tiempo fue una relación buena, porque las personas, los internos también se daban cuenta que yo andaba haciendo o tratando de hacer cosas para el deporte y eso les servía a ellos mismos para distraerse. Claro, les caíste bien, digamos. Claro, les caí bien. Ahora, pasaron momentos muy difíciles en la cárcel. Yo no. Uno. Las fechas importantes en esta etapa, que se acerca la Navidad, que se acerca el Año Nuevo, y que yo sabía que no iba a poder estar con mi familia. Fecha cuando se murió mi tía, que no pude estar con mi mamá, acompañarla. Esas fechas son súper difíciles. Y hechos así como muy situaciones difíciles, no sé, motines, violencia entre ustedes, o que hayas estado en peligro con los otros internos, no sé. Siempre yo trabajaba ahí y siempre sonaba de repente la chicharra de incendio. Y yo no me podía quedar quieto viendo de que podía gente quemarse y mi mamá me retaba, mi mamá, mi esposa me retaban porque yo no me podía quedar tranquilo y yo conectaba las mangueras, tiraba agua porque en realidad yo no me podía quedar tranquilo sabiendo de que no sé, había un incendio y mi mamá me retaba con mi mujer, me decían, pelado, ¿qué te metías? ¿Les eras tú? Pero yo no me podía quedar tranquilo, si sonaba, yo lo hacía porque yo como ya llevaba, no sé, 20 meses, ya me sabía cómo era el sistema y yo conectaba la manguera, iba y trataba de ayudar, varias veces en peleas también, no sé, pues venía alguien, un herido, y yo iba y lo agarraba y lo llevaba a la enfermería, cosas así. Otro tema que se habla mucho en las cárceles, todos sabemos, es el hacinamiento, ¿verdad? Hay todos amontonados, una cárcel que es para 1000 personas hay 3000 y así sucesivamente. Claro, eso yo también lo vi y lo viví al principio. Y aquí hablamos de repente en Chile del tema de que la reinserción, se habla mucho de la reinserción social y creo que nosotros estamos años luz del tema de la reinserción social por este mismo tema del hacinamiento. En una parte donde viven, es para 50 personas, viven 150. Bueno, todas esas experiencias, pero tiene un final feliz, digamos, en el sentido de que tú logras la rehabilitación, digamos, superar toda esa etapa gracias al deporte, al fútbol, contagias a toda, ¿no es cierto?, tus compañeros e internos de todo este ambiente, se juega dentro de la cárcel. ¿Qué pasa cuando sales? Porque el día que te dicen ya, ¿cómo fue cuando te dicen, señor Roberto Ábralo? Es que no fue tan así, yo no quedé, fue a poco, no fue de un día para otro que me dijeran, Roberto, tú estás en libertad, no fue después de 40 meses yo pude postular al beneficio carcelario que es la salida dominical, se fue dando así, después todos los días. Bueno, el primer día que saliste un domingo. El primer día domingo yo lo único que quería era caminar de esquina a esquina y que nadie se colocara por medio, o que no hubiera ni una reja, que yo pudiera caminar libremente. Y lo hice. Salí y caminé de esquina a esquina, me estaba esperando mi papá y mi hija, pero yo le dije que me esperaban, que yo lo único que quería era caminar, una caminata larga, y que nadie me dijera, pelado, para aquí, porque no se puede pasar para allá. Ese mismo día, en la cárcel... Después de 4 años fue eso. Después de 4 años. De 4 años, sale por primera vez un domingo, dice, la libertad llega como un amanecer atrasado. Claro. Qué bonito. Ese mismo día quise salir a correr, a trotar, y mi mujer me dijo, estáis loco, pelado, ¿cómo voy a salir a correr? Pero no, yo quería salir a correr y quería trotar y que me pegara el aire en mi cara y sentirme libre y correr lento, correr rápido y que no hubiera una reja que me dijera, no podéis correr más para allá. Y salí a correr y lo cumplí. Qué loco.
Estamos con Roberto Ábalos, futbolista, a propósito de este libro, Ediciones Seibo, que se llama Luchando por un sueño. Esa es la primera vez y hace parte, es el comienzo del capítulo, justamente el segundo debut. Es el primer día que sales en libertad, pero después hay muchos episodios, como tú dices, sucesivamente, hasta que llega la libertad definitiva. Pero ¿cómo llega además la libertad definitiva y el reencuentro con el fútbol, que es tu pasión? Claro, lo que pasa es que fue un proceso especial, porque durante todo este tiempo que yo estuve privado de libertad, siempre tuve contacto con la gente palestino, con mis compañeros. Hubo una persona muy importante en todo este tiempo que fue Daniel Salvador, que él fue, cuando yo salí, él estaba como entrenador de Palestino, y yo le dije, acaso cuando yo saliera, él me podía dar la posibilidad de volver a entrenar. Yo creo que Daniel lo hizo para ayudarme, para que yo me sintiera un poco mejor. Pero yo salí y el primer día que me dijeron que yo, después de mis salidas dominicales, que yo podía salir todos los días, la diaria, como se dice, fui un día martes, y ese mismo día martes fui a presentarme a Palestino porque yo quería entrenar. Yo quería, porque me preparé mucho en la cárcel, me entrené en espacios que yo creo que nadie lo iba a hacer, pero yo tenía un propósito. Era poder también retribuir todo el amor que me había dado mi familia y que le había fallado, y también poder retribuir a Palestino, que también le había fallado. Uno de los propósitos era volver a jugar al fútbol, donde me entrené en una cancha que tenía que correr 140 vueltas, que cuando estaba lloviendo tenía que correr del primer al cuarto piso, entrenaba en un espacio de 8x8, pero un montón de cosas. O sea, mejor que cualquier otro entrenamiento, porque tenía ahí como una obsesión, además, y era tu idea, tu objetivo. Entonces sale, empieza y llegas a Palestino y te dicen, pucha, que está bueno el pelado. Así fue, o sea, Daniel me dice, pelado, está igual que antes, me dice, está igual que antes. Dijo, yo necesito gente como tú y voy a hablar para que te contratemos. Y ahora no fue el tema tampoco ahora, claro, está todo bien, me va bien, gracias a Dios, estoy mucho tiempo en el fútbol, tengo mi negocio con mi papá, estoy feliz con mi familia, estoy feliz en Palestino, pero tampoco fue tan así como tan rápido toda tan regalado. Claro, o sea, llegué, los dirigentes me dijeron, no te vamos a contratar. ¿Por qué? No sé, yo creo dirigente? Que los dirigentes de ese momento en Palestino, no recuerdo los nombres de ellos, pero dijeron, no te vamos a contratar, vas a estar hasta fin de año y a fin de año te tienes que ir. Y en ese plantel de Palestino estaba, había amigos míos, el Chino López, Jorge Muñoz, y en ese plantel de Palestino estaba Fabián Estay, una voz autorizada y con una carrera futbolística impresionante, y él dijo, nosotros vamos a hacer una carta en favor a ti, pelado, firmada por todos los jugadores y el cuerpo técnico, y se la vamos a hacer llegar a los dirigentes. Así fue. La hicieron, me invitaron ese día a almorzar y me dijeron, esta es la carta, me la mostraron y se la hicieron llegar a la gente de Palestino, y con esa carta me volvieron a incluir en su plantel. ¿Y hoy? Hoy está todo bien, gracias a Dios, estoy feliz en Palestino, no me ha tocado jugar mucho, pero estoy... ¿Por qué? No, decisión del entrenador que está en este momento, no tengo ni una mala onda con él, todo lo contrario, soy un agradecido de Pablo Guede, de que él me ayudó, que me fui, estuve en Calera, estuve en Everton, y él me ayudó a volver ahora a Palestino. Oye, estuviste en Calera, Jadwe. Estuve en Calera con Jadwe, pero en ese momento él era el presidente del fútbol chileno, pero era un secreto a voces. No hay nada estipulado que él era el dueño de Calera, pero todos los del fútbol sabemos que él era el dueño de Calera. Tuve un inconveniente con mi entrenador de Calera, el Ariel Pereira, con el que tenía una excelente relación, pero después tuvimos unas diferencias y ellos decidieron sacarme del plantel. Y me quedaban un año de contrato. Y yo le dije, yo no tengo ni un problema, pero ustedes me están echando, me tienen que pagar. Y no me querían pagar, querían que me fuera gratis. Yo le dije, no, y yo fui a la inspección de trabajo como corresponde con mi abogado a poner una constancia que me habían despedido verbalmente, y suena el teléfono así tan misteriosamente, así como suena el teléfono y me dicen, pelado, Ábalos. Yo le digo, sí, ¿con quién hablo? Y me dicen, no te voy a decir con quién habláis. Y le dije, chuta, qué raro. Y me dicen, ¿tenéis claro que no vaya a jugar nunca más en el fútbol chileno? Y yo le dije, sí. Le dije, ¿y quién dice eso? Pero si tú sabéis que estáis peleando con el equipo del presidente del fútbol chileno. Yo le dije, ahí le respondí, igual no le respondí tan caballerosamente, después de que me estaban diciendo, le dije, mira, dile a tal persona que yo no le tengo miedo ni a él ni a nadie. Y corté.
Y mi abogado me dice, pelado, ¿y qué onda? Porque cachó que la conversación estaba media rara. Y me dice, y ahí le conté de lo que se trataba y me dijo, ¿y qué hacemos? Nosotros tenemos que hacer lo que corresponde, ir a la inspección del trabajo, y colocar la constancia. Y fui y lo hicimos, pusimos una constancia y después nos fuimos a juicio con la gente de Calera. Y como era obvio, me tuvieron que pagar, llegamos a un acuerdo, yo no tenía ni un problema en que llegáramos a un acuerdo, me pagaron. Y gracias a Dios y gracias a la vida, porque yo creo que no me considero una mala persona, después me llamaron de Everton. Me llamaron de Everton, y me llamó Carlos Medina, acaso quería ir a Everton, un equipo grande, y me fui a Everton. Y así hasta que estamos hoy en Palestino nuevamente. Lo interesante de este libro que es una historia humana inspiradora, digamos, ¿no? De lo que se puede lograr en esas circunstancias tan adversas. Gracias a esta pasión por el fútbol, una pasión, algo bueno que hablemos del fútbol en estos últimos tiempos, donde todo lo que tenemos que decir del fútbol es pura mala noticia, puro chanchullo. Claro. En ese sentido... ¿Sabe qué? En verdad, con todo esto, con el libro, yo hay algo porque también me decidí a hacerlo, porque quiero dejar como un mensaje, que por muy oscuro que uno vea el camino, si uno se pone un propósito en la vida y lucha con toda su fuerza para conseguirlo, creo que se puede. Creo que ese es el mensaje que quiero dejar, o que quise dejar con todo esto del libro. Me comentan también que tú ayudaste a Junior Fernández. Sí, pues entonces dice, ¿cómo es esa relación actualmente, ahora que Junior crece en el extranjero? Sí, pues Junior vivió con nosotros 6 meses en la casa de mis papás. Junior llegó de Cobreloa, llegó a Palestino, y en ese tiempo estaba Gustavo Benítez, y Gustavo Benítez me dice, pelado, yo necesito que el Junior viva en una casa, pero una casa de familia, porque el Junior no se murió su mamá, su hermano está privado de libertad, y necesito que Junior viva en una casa. Yo le dije, profe, yo voy a tratar de hablar con mi papá, y él vivió 6 meses con nosotros. En ese tiempo a él le fue súper bien en Palestino, y ahí después fue vendido a la Universidad de Chile. Ahora, en este momento no estás jugando mucho, dices tú, pero estás tranquilo. No estoy jugando, pero sé que soy tan importante como los que están jugando, porque me toca aportar a lo mejor ahora como en otra función. Yo soy futbolista todavía, estoy en el camarín de Palestino, pero como le digo, no estoy jugando mucho, pero sé también que con mi experiencia, con lo que transmito el día a día, sé que aporto mucho a mis compañeros. Bueno, ahí está la historia entonces de Roberto Ábalos, que tú eres defensor, ¿verdad? Sí, volante de contención. Volante de contención, ya. Roberto Ábalos luchando por un sueño. ¿Cuándo es el próximo partido de Mañana Palestina? Jugamos nosotros contra la Católica, la final de la liguilla para la Sudamericana. ¿Y? Gana Palestino, obvio. Ya, gracias Roberto Ábalos por conversar con nosotros. Luchando por un sueño se llama el libro, Ediciones B, un buen regalo de cumpleaños, Digo, de cumpleaños, de Navidad, quise decir. Y también de cumpleaños, sí, ¿por qué no? Gracias, que te vaya súper bien. Muchas gracias por invitarme. Nos vamos a comerciales ante un avance de lo que acaba de entregar la encuesta CEP.